Pues bienvenidos tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con este libro de Eclesiastés que estamos estudiando. Cada uno de ustedes ya tiene ahí su juego de copias. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a ir siguiendo el juego de copias y bueno, pues ahí vamos a ir trabajando en ella. El tema que vamos a abordar el día de hoy lleva como título El intento de comprender la vida. El intento de comprender la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado comprender la vida, a lo mejor no del vecino, pero la vida propia, ¿no? Todo lo que llegamos a vivir, a acontecer. Hay veces que llegamos a pensar o nos cuestionamos, ¿por qué a mí? ¿No? ¿O por qué me sucede esto a mí? Y bueno, vamos a tratar este tema el día de hoy. Abran su Biblia ahí en Eclesiastés capítulo 1, verso 12. Eclesiastés capítulo 1, verso 12. Eclesiastés 1, verso 12. Dice así, del 12 al 18. Yo el predicador fui rey de... Voy a volver a repetir. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Bueno, estos versículos que acabamos de leer, como vamos a estudiar el día de hoy, básicamente lo que vemos es de que Salomón se enfrasca a un trabajo de investigación. Quiero que me sigan con atención, porque si no se van a perder, y ya se perdieron, se van a quedar en la nube. Ya no van a dar la guía, el seguimiento, y ya la aplicación se la van a perder. Entonces vamos a ubicarnos en lo que estamos mirando. Este texto que acabamos de leer básicamente nos enseña cómo Salomón se enfrasca en un trabajo de investigación. Ahora tengan eso presente porque precisamente esta pequeña lectura la vamos a dividir en tres. Nuestro bosquejo va a tener tres secciones. La primera, que precisamente es el trabajo de investigación que hace Salomón, que abarca el verso 12 y el verso 13. Y la segunda, que tiene que ver con los resultados precisamente de su investigación, que abarca el verso 14 y el verso 15. Y posteriormente vamos a ver cómo la sabiduría y la experiencia no necesariamente son suficientes para resolver los problemas de la vida. Eso no lo tienen ahí en su apunte, eso se lo estoy diciendo. Por eso les digo, no lo busquen. Lo que implica es eso. Entonces, este es el bosquejo que vamos a seguir en estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que vamos a empezar a estudiar el día de hoy es la sección de nuestro primer punto en el bosquejo, que es precisamente este trabajo de investigación al que se enfrasca Salomón. Y bueno, repito, vamos a leer el verso 13, que es el capítulo 1, verso 13, donde precisamente toma participación nuestro primer punto que vamos a ir estudiando. Dice así el verso 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahora, este versículo, de alguna manera, es un versículo fundamental para el desarrollo de los demás que vienen a continuación. Por eso vamos a meter lupa, porque es aquí precisamente donde Salomón empieza a hacer su trabajo de investigación. Ahora, ¿cuál es ese trabajo de investigación?
el qué sentido tiene la vida y qué sentido tiene todo lo que hacemos. Salomón empieza a cuestionarse sobre si hay un propósito detrás de nuestra existencia aquí en la tierra. Entonces, lo que hace Salomón es un trabajo de investigación. Si nosotros vemos cómo poder estudiar este versículo, ustedes ahí en su hoja sí tienen división de textos en ideas. Vamos a dividir este versículo 13 en 4 ideas. Y después de estas 4 ideas vamos a desarrollar cada una de ellas para que nosotros tengamos un entendimiento más claro del versículo y poder irlo desarrollando junto con los que vamos a estudiar posteriormente. Ahí en su hoja ustedes encuentran una sección que dice división de texto en ideas. Ahora, hay 4 ideas en las cuales dividimos el verso 13. El inciso A contiene la primera idea, que es: di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría. La segunda idea, inciso B, sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Inciso C, la tercera idea: este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. Y el inciso D, para que se ocupen en él. Entonces, vamos ahora a desarrollar cada una de estas ideas. La primera idea que vamos a desarrollar es: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría. Ahora, enfóquense en mí, ya vamos a dejar a un lado nuestro apunte, porque les voy a explicar básicamente esta idea y la vamos a desarrollar. La primera idea apunta a que Salomón dice: y di mi corazón. ¿A qué? A inquirir y a buscar con sabiduría. Ahora, aquí la clave, considero que es una palabra importante para estudiar y entender el texto, es la palabra sabiduría. La palabra sabiduría en este texto se refiere a la búsqueda de la verdad, pero esta búsqueda de la verdad va exclusivamente por la vía del intelecto. Ahora, síganme con atención. Esto implica entonces que Salomón buscó con diligencia encontrar qué sentido tiene, pero en base a cosas objetivas. Por eso dice el texto que él dio su corazón para inquirir y buscar con sabiduría. ¿Por qué hago mención de que aquí sabiduría tiene el énfasis de buscar la verdad, pero exclusivamente en el sentido intelectual? Porque en otros textos la palabra sabiduría tiene la connotación de una vida piadosa, ¿no? De una vida espiritual, pero en este texto no. En este texto tiene la aplicación de una búsqueda, pero exclusivamente en un contexto intelectual. Esto apunta a que precisamente Salomón se ve en un trabajo de investigación, que es precisamente el punto central. Salomón se embrasca en una búsqueda o a realizar un trabajo de investigación, y la frase que dice di mi corazón precisamente enfatiza el trabajo que hace Salomón de investigación. La palabra que menciona ahí, di mi corazón, miren, la palabra corazón en la mente judía no se refiere necesariamente a emociones. Para nosotros, cuando hablamos acerca de emociones, generalmente nos ubicamos en un corazón, pero la idea bíblica no conlleva la necesidad de enfrascarnos en las emociones, sino el corazón tiene la idea de el centro de la persona, el intelecto de la persona, la voluntad de la persona, no las decisiones que hace una persona, las motivaciones que tiene una persona. Todo eso engloba todo lo que el hombre es. Entonces, cuando Salomón está apuntando de que él se enfrascó en un trabajo de investigación de qué sentido tiene la vida y qué beneficio encontramos en lo que hacemos, se ve reforzado con el hecho que él dice que dio su corazón. Entonces, al recordar que el corazón no necesariamente tiene que ver con las emociones, está reforzando la idea de que él en un momento dado dedicó por completo ¿a qué? A investigar qué propósito tiene la vida. No sé si ustedes en un momento dado en su vida han pasado por periodos de existencialismo donde dices, bueno, ¿y qué vine a esta tierra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué creo que todo lo malo me ocurre a mí y lo bueno le ocurre al vecino? Entonces, realmente nosotros necesitamos ver cómo Salomón precisamente está apuntando a eso. Él tiene tantas dudas y preguntas porque recordemos que Salomón está partiendo del hecho
de que está mirando las cosas terrenales, pero desde el punto de vista terrenal, o sea, humano, donde la intención es de que nosotros veamos cómo el hombre natural vive la vida secular con la intención de descubrir que fuera y separados de Dios, todo o nada, básicamente de lo que vivimos o todo lo que vivimos es insuficiente. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos ver que Salomón entonces va a buscar básicamente este tipo de cuestionamientos. La expresión entonces dar el corazón significa dedicarse por completo. Conlleva la idea de comprender todas las facultades intelectuales en la búsqueda de un trabajo. ¿Cuál trabajo? Bueno, como el que ya dijimos, buscar respuestas a el por qué acontece en nuestra vida situaciones que para nosotros no tiene sentido, ¿no? Y es precisamente algo en lo que cada uno de nosotros, pues a lo largo de nuestra vida pudiéramos a lo mejor experimentar. Lo que implica entonces que el trabajo de Salomón fue de alguna manera un trabajo que no era nada superficial. O sea, fue un trabajo en la búsqueda intensa y deliberada de buscar respuestas a la vida. Es precisamente lo que esta primera frase que dice, y di mi corazón para inquirir y buscar, precisamente refuerza la idea de que Salomón se envuelve en un trabajo de investigación, básicamente buscando respuestas a por qué acontece o el hombre vive vacío. ¿Por qué a pesar de que encuentra el éxito en su vida continúa vacío? ¿Por qué a pesar de que puede encontrar el placer que quiso y encontrar todo lo que buscó y lo alcanzó? ¿Por qué a pesar de eso continúa estando vacío en su corazón? Ahora, también encontramos en este versículo, dentro de esta misma oración que estamos estudiando, dos verbos, que es inquirir y buscar. Estos dos verbos de alguna manera también refuerzan la idea de que Salomón entonces está haciendo un trabajo de investigación. La palabra inquirir significa o comunica la idea de examinar, explorar, analizar. Y la palabra buscar o el verbo buscar implica el hecho de que habla de alguien que está investigando diligentemente hasta encontrar una respuesta. O sea, que esto era un trabajo no ocasional o que Salomón dijera, bueno, pues tengo ahorita un tiempo libre de todos mis quehaceres, me voy a dedicar a investigar a ver por qué la gente se afana, por qué la gente a pesar de que tiene es infeliz o por qué busca la gente las cosas que están aquí terrenalmente hablando, ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos es de que Salomón observa la realidad. Y esto es importante, Salomón observa la realidad, ¿no? Hay veces que nosotros, en un momento de nuestra vida, pues solemos, yo recuerdo en una época en la que me dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita es el momento donde te debes de sentar de una manera metafórica sobre un cubo de hielo y enfriar tu cabeza. Y empezar a ver las cosas objetivamente y no de acuerdo bajo una perspectiva envuelta a tus emociones. Porque generalmente nosotros tendemos a tomar acciones partiendo de las emociones, ¿no? Y emocionalmente nosotros cuando estamos ahora sí que controlados por ellas, tomamos las peores decisiones. Pero es ahí donde Salomón empieza a ver su investigación. O sea, esta investigación no está en base a algo subjetivo, sino básicamente es a una realidad donde reflexiona sobre ella. Está reflexionando sobre su acontecimiento, pero también trata de descubrir su significado, ¿no? Como hace rato decía, ¿no? A veces que pensamos que todo lo malo nos acontece o incluso llegamos a pensar, oye, ¿y por qué me tocó, no sé, a lo mejor estar con los García y no estar con los Alvarado, ¿no? 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 Alguien decía por ahí, nada más por una letra no fui millonario, porque en vez de llamarse Michelin, se llamaba Michelin, ¿no? Entonces, nada más por una letra dice no fui millonario. Entonces, realmente muchas veces nos llegamos a cuestionar, ¿no? Las cosas que vienen a nuestra vida. Y es precisamente algo válido que cada uno de nosotros necesitamos analizar el porqué de los acontecimientos. Hay personas que muchas veces son medio, se puede decir, esotéricas
o no esotéricas, sino de esas personas que de repente dicen, no paso debajo de la escalera porque son 7 años de mala suerte, ¿no? Supersticiosa, exacto. Y hay veces que dicen, bueno, hoy no oré y algo te pasa en el día, Dios me está castigando. No, porque lo conectamos automáticamente. Como no he leído mi Biblia en una semana, lo que me está aconteciendo ahorita es producto de mi falta de compromiso con Dios. Y déjenme decirles algo, Dios no obra de esa manera. Ciertamente la falta de nuestra comunión con Dios y nuestro compromiso con Dios, de alguna manera nos desubica respecto a alinearnos a la voluntad de Dios y tomamos malas decisiones. Pero esos acontecimientos no es porque en un aspecto dado Dios te esté castigando necesariamente, ¿no? Es por las malas decisiones que nosotros muchas veces abordamos. Miren, el hombre puede recibir los males de dos maneras, como un juicio de parte de Dios y otra como la consecuencia de nuestras malas decisiones, ¿no? Porque a veces no falta también el que le eche la culpa a todo al diablo, ¿no? O a veces, a lo mejor el más bíblico pueda decir, es que Dios me está probando. Y bueno, detrás de todo lo que nos acontece, ciertamente está la mano de Dios, pero hay veces que nos metemos, como se dice normalmente, por cabezones, ¿no? O sea, porque no la pensamos muy bien. Ya cuando te das cuenta, ya estás ahí adentro. ¿Y qué debemos hacer? Pues aguantar, ¿no? Ahora sí que aguantar y esperar en la misericordia de Dios para nosotros. Pero es válido el hecho de cuestionar por qué nos acontecen las cosas de esa manera. Bueno, precisamente Salomón empieza a inquirir esta situación y empieza a hacer un trabajo de investigación. Ahora, la segunda idea que dividimos el versículo 13 es el inciso B, que dice sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Ahora, recordemos entonces el verso completo. Dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Ahora, recordemos que Salomón está haciendo un trabajo de investigación y unan las ideas. Primero dice Salomón, di mi corazón a buscar y a inquirir, ¿no? Con sabiduría. Ahora, está disponiendo su corazón a un trabajo de una manera intencional. Y dice después, sobre todo lo que está debajo del cielo. Entonces, esta frase que dice sobre todo lo que está debajo del cielo, se refiere al alcance de su investigación. O sea, el límite que tiene o que está considerando para hacer su investigación. Su investigación, en pocas palabras, tiene límite terrenal. Todo lo que está aquí en la tierra me he dedicado a investigar el fin y el propósito de todo lo que hacemos. Entonces, el campo de estudio de Salomón es todo lo que está debajo del cielo. Ahora, aquí la pregunta entonces es, ¿qué significa debajo del cielo? Bueno, debajo del cielo se refiere a la vida, pero observada básicamente bajo una perspectiva del mundo. Bueno, miren, generalmente cuando hablamos de cosas mundanas, le damos la connotación negativa. Pero si tú vas al diccionario secular, básicamente, vas a encontrar que la palabra mundanalidad se refiere a las cosas terrenales. Y no necesariamente que sean negativas o sean buenas o malas, sino hablar de mundanalidad es hablar de las cosas que nos ocupa aquí en la tierra. Por ejemplo, vas a la escuela, los adolescentes, los niños, nosotros vamos al trabajo, tenemos vecinos, vamos al mall a comprar algo y todo eso ¿en dónde está? Aquí en la tierra, en lo terrenal. Por lo tanto, se le llama mundanalidad. Pero ya muchas veces en un contexto ya cristiano, pues se le considera mundanalidad a las cosas pecaminosas del mundo. Pero en este sentido no me refiero a las cosas terrenales como algo necesariamente malo, porque las cosas que están aquí en la tierra y que de alguna manera podemos nosotros disfrutar como creyentes, no necesariamente son malas. Se convierten en algo pecaminoso porque nosotros las desligamos de Dios. Miren, les voy a poner un ejemplo. Lo iba a poner más adelante, pero lo voy a poner aprovechando que ya se introdujo. Miren, ¿cuántos de nosotros consideramos que el trabajo es pecaminoso? A ver, vamos a ver, levanten la mano los que consideran que es pecaminoso. ¿Están seguros? ¿Están seguros que no es pecaminoso? ¿Seguros? ¿Sí? Seguros. Seguro. No es pecaminoso.
Bueno, aguantaron la presión. Miren, el trabajo no es pecaminoso, pero ¿por qué entonces se convierte en algo pecaminoso? Pero ahora observen el ejemplo bíblico. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los hizo y estando en un estado de inocencia, los puso ¿a qué? A trabajar. Pero el trabajo tornó diferente cuando entró el pecado. Porque cuando entró el pecado, entonces el trabajo y el esfuerzo ya era pesado para el hombre, ¿no? Ya no era y lo mismo que antes de haber pecado. Ahora, exacto, ahora sí era trabajo de ese arduo. Pero ahora escúcheme esto con atención. ¿Qué hizo la diferencia? De ser un trabajo, se puede decir que glorificara a Dios y otro que no. La relación que tenía con Dios. Adán tenía una relación correcta con Dios. Y esa relación que tenía correcta con Dios lo llevó a alinear correctamente todo lo que estaba a su entorno. Pero cuando se desconecta de Dios, todo lo que Dios creó para su bien se tornó entonces de una manera complicada. Entonces, eso es lo mismo que está presentando Salomón. Salomón está presentando que las cosas en sí no son malas porque Dios las hizo para nosotros. El problema es cuando nosotros las buscamos desconectados de Dios. Y es el punto donde yo les dije, ahí vamos a ir a esa aplicación. Porque al final, si nosotros no vemos a dónde nos está llevando Salomón en esa investigación que está haciendo, pues simplemente lo vamos a ver como algo bueno, pues sí está investigando cosas, pero no, detrás de eso hay una realidad, que muchas veces lo que Dios te ha dado a ti como bueno, tú lo has convertido en algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque has desligado tu comunión con Dios y al final termina afectando lo que tú haces aquí terrenalmente. Entonces, vean el trabajo de Salomón que está haciendo en ese sentido. Entonces, volviendo a nuestra idea, ¿qué significa debajo del cielo? Pues simplemente se refiere a que que la vida es observada, pero bajo una mirada de este mundo, o sea, una perspectiva terrenal. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo terrenal, la Biblia enfoca tres aspectos básicamente. El primer aspecto tiene que ver con la realidad terrenal. Y esta realidad terrenal pues es fundamental y es básica. ¿Por qué es básica? Porque engloba todo lo que hacemos nosotros diariamente. Desde el trabajo, desde el placer, desde la escuela, desde las cosas materiales, todo lo que implica aquí en la tierra engloba la idea de lo que es terrenal. Ahora, partiendo de ahí, nosotros necesitamos observar que la segunda categoría que menciona la Biblia es lo temporal que implica lo terrenal. Primero, ya estamos regresando al estudio de Salomón. Él está investigando qué ocurre debajo del sol. Y la frase engloba básicamente a todo lo terrenal. Bueno, todo lo terrenal, como ahorita mencionaba, incluye todo lo que haces. Pero la Biblia nos manda a reflexionar que eso es temporal. Y esa es la segunda etapa cuando la Biblia enfoca de las cosas terrenales, que son temporales. ¿Cómo es temporal? Pues que al final son cosas pasajeras de la vida y que no tienen de alguna forma pues una repercusión en lo eterno, a menos que sea otra vez conectado con Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, el Salmo 39, verso 6. Salmo 39, verso 6. Salmo 39, verso 6. Dice así: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora, aquí, bueno, el texto obviamente está enfocando en algo específico, ¿no? Como riquezas, pero al final las riquezas corresponde a lo que es terrenal. Entonces, bíblicamente, no solamente va enfocado a las riquezas, va enfocado también al placer, va enfocado según a la supuesta autorrealización que el mundo en el que vivimos busca con empeño que el hombre natural alcance, ¿no? Busca tu autorrealización en el ámbito en el que tú te estás desarrollando. Pero la Biblia nos menciona que todo lo terrenal es temporal, es pasajero.
Aquí el ejemplo es las riquezas, pero puedes poner todo lo que Salomón, que estudiamos la vez pasada, se empeñó a hacer. Se engrandeció su fama, su popularidad, y a pesar de que estuvo en la cima, encontró un vacío. Entonces, muchas veces enfocamos que el vacío está cuando no encontramos lo que queremos. No, Salomón nos presenta el caso de que él alcanzó lo que quiso y estando en la cima se encontró igual de vacío. Y vimos algunos ejemplos utilizando personajes del mundo artístico y deportivo, en el cual ellos mismos estando en la cima, ¿qué decía alguno de ellos? ¿Esto es todo? O sea, ya no hay nada que conquistar, hablando de ganar, ya. Y vean cómo el vacío que hay detrás, supuestamente, de algo que los llena a ellos. En una ocasión yo les compartía de que estando en un congreso en Estados Unidos, en el hotel que me tocó quedarme, había algunas imágenes de artistas. Y estaba ahí un famoso rock and rollero de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita su nombre, Elvis Presley, ¿no? Sí, Elvis Presley. Y él estaba ahí, ¿no? Y habían varias, Marilyn Monroe estaba también, ¿no? Y hay varias fotos de ellos. Y tú los ves en las fotos y siempre están así, sonriendo, bien alegres, bien contentos. Pero me les quedaba mirándole. Yo dije, imagínate todo lo que, o sea, todo lo que tienen, ¿no? Así me refiero a la apertura, ¿no? Y yo dije, cualquiera esperaría llevar una vida como ellos. Pero estando ahí, reflexionando en la vida de ellos, me acordé que son artistas. Y un artista viene de un término básicamente que es la hipocresía. O sea, la hipocresía, recordemos que era un término de aquellas personas que eran actores, se ponían una máscara y usaban la identidad pero que no era de ellos. Entonces al final ellos viven siempre como actores, porque en realidad están vacíos por dentro, si no tienen a Dios en su vida. Y entonces para nosotros muchas veces enfocamos, decimos, si tuviera yo eso, no, pues no sé qué haría, ¿no? Pues nos perderíamos. Sin Dios nos perderíamos, eso es claro. Pero a lo que voy es de que eso no es realmente la satisfacción plena del corazón del hombre, ¿no? Les comentaba el caso de que muchas veces, hablando de las mujeres, pensamos que las mujeres pues vemos a lo mejor o restamos valor a su labor que hacen en la casa, el cuidado de niños, ¿no? La crianza de los hijos, y consideramos que es algo insignificativo. Pero el asunto es que lo medimos bajo el lente terrenal, porque la cultura terrenal sí dice, esfuérzate, tú puedes, y eso no quiero decir que la mujer no lo pueda hacer, ¿no? El Proverbios 31 es un ejemplo clave de eso, ¿no? La mujer virtuosa. Una mujer que trabajó, una mujer que se esforzaba, una mujer que aportaba, o sea, pero no todas las mujeres a lo mejor tienen esa misma capacidad o habilidad. Pero a lo que voy es de que cuando medimos bajo el lente terrenal, pues nosotros no tenemos y consideramos, no, esto es de menor importancia, esto es de mayor importancia. Pero cuando lleguemos al Señor, allá con el Señor, la misma situación que pasó con el rico y Lázaro, que se invirtieron los papeles, va a volver a ocurrir. Entonces, hermana, en tu corazón, tú haz lo que sabes que es la voluntad de Dios. Si tienes la oportunidad de trabajar, de crecer, de superarte, está bien, pero esa no es tu prioridad, ¿no? Ahora, si eres una mujer en este sentido, que pues te toca trabajar, pues Dios te va a fortalecer, ¿no? Dios te va a bendecir, pero recordemos también nosotros como hombres que al final los papeles se invierten. ¿Por qué? Porque a lo mejor una mujer o un hombre aquí tuvo el éxito del mundo, pero cuando vayamos a estar con el Señor, todo eso se va a invertir y lo que nos van a preguntar es, ¿qué hiciste con tu primer ministerio? ¿No? Tus hijos, tu esposo, tu esposa. No, hermano, pero no sabe, no, Dios, no sabes cuánto yo acumulé, ¿no? Igual que el rico. Y al final, el que estuvo en el seno de Dios, ¿quién fue? En el seno de Abraham, ¿quién fue? Lázaro, ¿no? Porque al final así es, ¿no? Realmente esa ilustración nos muestra cómo el hombre natural mide bajo un concepto terrenal, pero en realidad necesitamos recordar y volver a pensar como los
creyentes de la Biblia pensaban que al final vamos a ir viendo eso. Miren, vayamos a segunda carta a los Corintios 4:18. Ahora, esto no quiere decir que no te debas de esforzar o empeñar pues en superarte, ¿no? No. El asunto de Eclesiastés es, como ahorita vamos a llegar, es hacer las cosas, pero desligados de Dios. Dice ahí el verso: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjense, las cosas que se ven como son temporales. Y lo que no alcanzamos a ver, eso es lo eterno. Es precisamente ahí donde nosotros debemos de enfocar como creyentes. Dice Santiago 4:14, perdón, 4:14 o 4, sí. Voy a leer desde el 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Ustedes han visto la neblina? Sobre todo en el cambio de estaciones, ¿no? O sea, aquí se ve muy marcado. O sea, de repente sale neblina y al día siguiente o ese mismo día incluso desaparece. Bueno, pues a los ojos de Dios así es nuestra vida. Ahorita estamos, mañana no estamos. Y ese poco tiempo que nosotros tenemos, aunque para nosotros a lo mejor 80 años es mucho tiempo, para los ojos de Dios no es nada. O sea, ese poco tiempo que tenemos de 80, si Dios es bueno con nosotros y nos permite llegar a esa edad, o 60 o 40, o los que tengamos, déjame decirte algo, hay que aprovechar en el sentido de obrar dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Porque de alguna forma nuestra vida es corta. Entonces, lo que Salomón nos está mostrando es que lo terrenal en este mundo, pues básicamente no podemos nosotros pasar por alto estas tres ideas. Es temporal y que es la segunda idea, y la tercera idea es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque, bueno, la experiencia humana nos enseña que, por ejemplo, estamos limitados al futuro, ¿no? Estamos limitados ante situaciones externas que, por ejemplo, una enfermedad o las cosas naturales, ¿no? Los desastres naturales. O sea, de alguna manera vemos que todo lo que está debajo del sol es limitado. Entonces, recordemos, es temporal y es limitado. Ahora, esta investigación entonces que está haciendo Salomón, cuando tú empiezas a leer Eclesiastés, pues pareciera, ¿no? La actitud de una persona bien desanimada. Y si la lees, dices, no, pues yo quería animarme y salí más desanimado. Miren, la intención de esta investigación no es que todos entremos a un estado de pesimista, ¿no? Así como que, bueno, pues ya no hay solución para nuestra vida. Y déjenme decirles algo, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de tener cuidado de no caer en la autolástima. Debemos de cuidarnos en ese aspecto. O sea, no decir de que, bueno, al final esto me tiene que ocurrir a mí otra vez. O estoy desamparado, ¿no? Nadie me ayuda, Dios se ha olvidado de mí. Y empezamos a autoflagelarnos, ¿no? A victimizarnos. Pero déjame decirte algo, humanamente, ciertamente, pues somos carne, tenemos sentimientos. Nos puede afectar una situación en la que nos podemos ver involucrados. Pero estar en esa estadía por mucho tiempo, eso es deshonrar al Señor. Porque es como si Él no tuviera cuidado de nosotros. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, que ya leímos muchas veces ahí en Mateo 7 y sobre todo en Mateo 6, donde habla acerca de la oración, donde dice que Dios no tiene necesidad de que nosotros le comentemos qué nos está pasando, porque al final Él sabe todo lo que nos está aconteciendo. Y más adelante dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos siendo padres, cuánto no más nuestro Padre, ¿no? Que está en los cielos. Entonces, por donde veamos en la Biblia nos muestra que tenemos un Padre amoroso que cuida de nosotros. Y un estado permanente así, pues de alguna manera es considerar como si Dios te estuviera descuidando.
Y déjame decirte, Dios no descuida a nadie. Él no tiene preferidos, Él no tiene favoritos, Él no tiene consentidos, Él no malcría hijos. Él le da a cada uno la medida que cada uno necesita. Y es ahí donde nosotros debemos de ver que si hay algo por lo que estamos atravesando, hay dos cosas que necesitamos recordar. La primera, que lo que Dios está poniendo en tu canasta es un peso que tú puedes sobrellevar. Porque Dios no te va a dar algo que te va a destruir. Y en segunda, que Dios, si lo está colocando, Él tiene el control de eso, ¿no? Dice primera a los Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Fíjate, que no sea humana. O sea, que tú estás atravesando no es algo que digas, no, es que solo a mí me pasa, no. Hay otros también que a lo mejor no conoces y que están pasándola igual o la pasaron negras igual que tú. Entonces dice ahí que no hay algo que estemos atravesando que no sea humana. Pero fíjate lo que dice a continuación. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, en medio de esa tentación o prueba que estemos atravesando, porque la misma palabra se aplica para las dos cosas, tentación o prueba, la diferencia es de acuerdo a cómo tú respondas. Si hay una situación que tú estás viviendo, pero tu respuesta a esa situación fue algo pecaminoso, se convirtió en una tentación. Y si la situación que tú estás atravesando respondiste de una manera correcta, entonces se convirtió en una prueba. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Entonces, cuando Dios permite en ti algo y tú la pasas, es porque fue algo que vino de Dios y que tú respondiste bien. Pero si fue algo que tú respondiste mal, fue una tentación y esas sí vienen del diablo, ¿no? Y ahí es donde nosotros necesitamos responder en medio de la situación bien, pero mira, Dios es fiel, que no nos va a dejar ahí más de lo que podamos resistir. Entonces, toda situación en pregunta, ¿no? A cuestionar por qué me acontece esto, que a veces nos quedamos ahí un buen rato o es cíclico a veces el estado, donde podemos volver a caer, necesitamos recordar que Dios es bueno. Dios no nos ha dejado ni tampoco nos ha abandonado. Entonces, el trabajo de investigación de Salomón no tiene el énfasis de que nosotros caigamos en en un estado pesimista, ¿no? Como tal, sino de mostrarnos que la vida pierde su significado cuando se vive únicamente debajo del sol. No sé si se entienda la idea. Cuando nosotros vivimos solamente para lo terrenal, entonces el significado de lo que hacemos sí pierde sentido. ¿Por qué? Porque lo estamos mirando simplemente bajo una perspectiva terrenal desligados de Dios. Entonces lo que está haciendo Salomón en esta investigación es que nosotros veamos que no podemos disfrutar lo que Dios nos dio separados de Él. Por lo tanto, la intención del autor es que crear en nosotros una dependencia de Dios. Sí, está bien, tú tienes lo que tienes, pero si tú no dependes en eso que tienes de Dios, no lo vas a disfrutar. Ese es el punto de Salomón. No lo vas a disfrutar. Una persona puede tener poco y disfrutar más que el que tiene mucho. ¿Por qué? Porque no es la cantidad ni es lo mucho que puedas tener. Es la conexión que tú tengas con Dios. Esa relación, esa comunión, como lo que decíamos de Adán y Eva, ¿no? Sobre todo en el aspecto del trabajo. Bueno, ese es un ejemplo del trabajo, pero puedes meter ahí el placer, el gozo, ¿no? Los bienes materiales, todo eso desligado de Dios, mira, no se disfruta. Yo creo que uno de los más ricos del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Abraham. Y teniendo, ¿por qué no le fue pecaminoso? Porque él vivía en una conexión directa con Dios. Eso es precisamente nuestra relación con Dios, lo que nos permite vivir todo lo demás de una manera bien, gozarlo, ¿no? Gozar lo bueno que Dios es al darnos lo bueno de la vida. Es precisamente el propósito de esta investigación, ¿no?
conducirnos a la dependencia de Dios. Cada uno de nosotros, lo que lleguemos a tener al final, sea mucho o poco, no despegarnos de Dios, porque es ahí donde se halla la verdadera felicidad para disfrutar lo que nosotros estemos teniendo. Entonces, el sentido último de la existencia no puede encontrarse dentro de los límites de este mundo, sino en una correcta relación con nuestro Creador. Es ahí el punto principal. Eclesiastés entonces termina examinando la vida horizontalmente. O sea, examina la vida horizontalmente, trabajo, descanso, gozo, placer, bienes, pero enseñándonos que el significado verdadero solo se encuentra verticalmente. Si yo verticalmente no estoy bien con Dios, no puedo disfrutar todo lo que Dios ha provisto para mí. Porque considerar que todo lo que es terrenalmente es pecaminoso no es una idea muy bíblica, ¿no? Hablando definiendo terrenal en el aspecto de cosas que son propias de este mundo, ¿no? De hecho, pues Dios las permitió porque si no hubiera lo que vemos, ¿no? Como en un momento dado, moles, escuelas, trabajo, pues, ¿qué sería de nosotros? Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor, que al final se traduce como cultura, pues al final Dios nos metió en esa cultura. Estamos inmersos en una cultura. Después voy a dar una enseñanza acerca de la cultura, porque nosotros como cristianos necesitamos observar que Dios nos colocó en una cultura donde nosotros necesitamos no huir de ella. No hay cristianos que se aíslan, ¿no? No quieren ir ni con familiares para no contaminarse. Hermanos, por favor, o sea, realmente hay hermanos que se quieren cambiar hasta de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que está ahí son mundanos. O sea, ahí lo único que nos puede sacar a la luz es la fragilidad espiritual que una persona pueda tener. No su sensibilidad a Dios, sino vean, por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos algunos casos como el de Samuel. ¿Dónde creció Samuel? Podríamos decir que creció en una escuela cristiana. ¿Por qué? Porque creció en el templo, sirviendo a Dios. ¿Y quién estaba como compañero de él? Pues los hijos de Elí. Esos hijos de Elí eran tremendos, hermano. Entonces nosotros pudiéramos decir, mi hijo está seguro porque está en una escuela cristiana. ¿Cómo no? No les cuento lo que me decía un conocido que fue a una escuela cristiana y me dice, no, de cristiano no tienen nada. Miren, en un tiempo en mi vida estuve ejerciendo un poco la pedagogía. Fue algo, no mucho, pero estuve dando clases en una escuela cristiana de geografía a nivel secundaria 1 y 2. Y resulta que cuando yo llegaba a clase y sobre todo los de segundo de secundaria, como todos están ubicados en un lugar, pues no faltaba, ¿verdad? La muchachita que pues ya estaba desarrollada, se me metían hasta adelante y se cruzaban de piernas y se levantaban la falda, ¿sí? Y nada más porque querían ver qué es lo que yo iba a hacer, fíjate. Y cuando llegaba ya como que ya veía el asunto, y no sabes que vete a tu lugar, aquí no es tu lugar ni tu plaza. O sea, lo que vemos es de que al final nosotros pensar que, como es una escuela cristiana, no, hermanos, no nos confiemos. ¿Y qué ocurrió con Daniel? Miren, Daniel, ¿él dónde estuvo? Él estuvo en Babilonia. Dios lo llevó a Babilonia y en Babilonia fue luz. Sí, pasó situaciones difíciles, pero fue luz. Y tú quieres salir de tu trabajito, porque el otro dices que es bien grosero. No, hermanos, nosotros necesitamos carácter cristiano. Y carácter cristiano, ¿qué me refiero? A que levantes el pecho y lo cachetes. No, eso no es carácter. Carácter cristiano es mostrar nuestra vida piadosa, el carácter de Cristo, ¿no? El amor hacia ellos, ¿no? Entonces, vemos que eso es una falacia entonces. Entonces, hermanos, el verdadero creyente siempre ha tenido presente que nuestra esperanza no está aquí en la tierra, nuestra esperanza está por venir. Y ese siempre ha sido el pensamiento de todo creyente desde el Antiguo Testamento. Miren, vayamos, por ejemplo, a ver Hebreos capítulo 11, verso 8, donde el autor a los Hebreos nos enseña.
Sí, Hebreos 11:8. ¿Cómo los hombres del Antiguo Testamento entendían que lo terrenal, pues básicamente no era el fin, sino es algo transitorio? Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, escucha esto, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vean nada más cómo la mirada de ellos era en la tierra prometida. Bueno, voy a volver a leer el verso 9, porque es donde empieza ya más concisa la idea. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Ahora, vean esa frase. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Bueno, ciertamente era extranjero porque la tierra en la que llegó, pues no era de él, ¿no? Pero vean posteriormente cómo dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, que al final la mirada estaba puesta en algo futuro. Ellos gozaron lo bueno que fue Dios con ellos al proveerles pues una buena vida, pero al final ellos entendían que todo eso era temporal y pasajero. Al final lo que permanece es lo que está por venir a cada uno de nosotros como cristianos. Entonces, tu dolor, tu sufrimiento, no se va a comparar los pocos años que Dios nos dé, sean 80 o sean 90, con una eternidad, ¿no? Imagínate, vamos a gozar con Dios toda la eternidad. Miren, pasemos al verso 13 y al verso 16 del mismo capítulo. Sí, de Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Observen, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vean lo que dice, sin haber recibido lo prometido. Ahora, ¿cómo podemos entender eso si ellos ya estaban en la tierra prometida? Mira, Dios te puede dar algo aquí, pero el creyente que entiende, ahora sí que somos peregrinos, puede asimilar que todo eso es temporal, porque lo que verdaderamente va a permanecer es lo que viene para nosotros a continuación y que se está cumpliendo en cierta medida en Cristo y va a encontrar su consumación final cuando Él venga a implementar su reino aquí en la tierra. Ahorita lo bueno que Dios te ha provisto y ha sido contigo es para que goces en Cristo lo bueno que es Dios, ya bajo el pacto de la gracia. Muchos experimentan la bondad de Dios, pero ese no es el fin. La consumación de esa bondad va a venir cuando el Señor venga por nosotros y venga a establecer su reino aquí en la tierra. Ahí sí vamos a ver la consumación de toda esa bondad de Dios para con nosotros. Y déjenme decirles algo, vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Génesis, como ahorita decíamos, que Dios los puso a trabajar estando en un estado de inocencia. O sea que el trabajo no es un castigo ni fue el resultado del juicio de Dios. Como ahorita decía nuestro hermano, al final el trabajo después de la caída sí era sufrimiento, pero el trabajo antes de la caída no era en sí mismo algo pesado o tedioso para nosotros. La Biblia dice que Dios trabaja, ¿no? Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo todavía, ¿no? ¿Y qué entonces, por qué entonces podemos decir que no habremos de trabajar en el tiempo consumado en Cristo? No, vamos a seguir nosotros trabajando. Dice el verso 14, porque esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pasando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Fíjense nada más, pues si hubiesen estado pensando
en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, ¿cuántos somos también de la fe en este sentido en Dios? Pues si nosotros tenemos fe en Dios, también hay algo reservado para nosotros. Dice el primer capítulo de Pedro, capítulo 1 en adelante, que tenemos una herencia inmarcesible, incontaminada para nosotros. Entonces, ciertamente nos espera algo bueno para nosotros. Entonces, la esperanza de los judíos piadosos pues era de que Dios iba a intervenir en la tierra y al final iba a establecer su reino, ¿no? En la consumación de los tiempos finales. Ahora, disfrutar las bendiciones de Dios está bien aquí en lo terrenal, pero necesitamos recordar que el buen disfrute viene posteriormente. Miren, la esperanza bíblica nunca ha sido una prosperidad temporal. Y en esto se equivocan los de la doctrina de la prosperidad, ¿no? Los del reino aquí y ahora, de esa doctrina. Porque bíblicamente la esperanza que se nos da a nosotros como creyentes no es una prosperidad aquí y ahora. En segundo lugar, no está en el éxito personal, ni en la seguridad política que podamos nosotros buscar en un partido, ni tampoco en la comodidad que puedas tú tener en el presente. Sino la verdadera esperanza que nosotros tenemos como cristianos es la presencia de Dios. Es el reino del Mesías cuando venga a establecerse aquí en la tierra. Es la resurrección de los muertos. Hermanos, la resurrección de los muertos apunta de que nuestra vida ahora sí que va a trascender después de esta vida. ¿Te imaginas todos aquellos que murieron sin Cristo? También van a resucitar, pero para una condenación eterna. Pero nosotros como creyentes tenemos esta esperanza de que al final a lo mejor no fue la mejor vida que pudiéramos a lo mejor haber deseado bajo nuestra perspectiva, pero bajo la perspectiva de Dios, hermanos, es algo que Dios permite para nosotros ir cada día, ¿no? Creciendo a la imagen de Cristo. Y el día que partamos de esta tierra, ya sea que el Señor venga o en la resurrección, vamos a estar con Él. Qué increíble, ¿no es cierto? A veces como que me suena como que lo decimos o lo mencionamos, pero cuenta como si fuera una historia, ¿no? Así como que de cuentos, de película. Pero imagínate en la resurrección. Se cuenta que un predicador en Brasil, él amaba mucho a su esposa, pero mucho a su esposa. Y un día su esposa murió. Y de repente los hermanos de la iglesia pues buscaban al pastor y se dieron cuenta que estaba en la tumba al lado de su esposa. Y ahí se la pasaba días y noches, días y noches. Y un día preocupados por él, le dijeron: oye, pastor, dice, pues ya su esposa murió. Vaya, ahora sí que la vida continúa, ¿no? Dice, sí, dice, yo sé que ella murió y está con el Señor y la vida continúa. Dice, pero tengo la esperanza de que el Señor vaya a venir, dice, que toque la trompeta y cuando resuciten de los muertos, ella resucite y yo te la tome de la mano e ir juntos con el Señor. Imagínate, o sea, qué gran amor de esa persona, ¿no? O sea, se ríen porque no esperan irse con el de al lado, ¿va? Bueno, no digo nada. Bueno, vamos a la idea del Nuevo Testamento. Hermanos, los creyentes del Nuevo Testamento también, o mejor dicho, el Nuevo Testamento también enseña que este mundo pues es pasajero, ¿no? La vida presente al final es temporal. Y bueno, vamos a leer rápidamente algunos textos, Mateo 6:19, que respaldan precisamente la misma idea que tenían los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces, algo que quiero aquí mencionar es de que veamos cómo esta misma idea de que aquí en lo terrenal es temporal y pasajero, ya existía desde el Antiguo Testamento, pero sobre todo que su esperanza estaba puesta en lo que estaba por venir, no en lo que ahora estaban gozando. Mateo 6:19 dice:
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Lucas 12:15. Pero tengan presente el hecho de lo temporal. Lucas 12:15. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, en segundo lugar, la Biblia nos menciona que esta vida presente es temporal. En primer lugar, decíamos en las cosas materiales que son temporales. Y en segundo lugar, en los deseos, ¿no? Porque pudiéramos decir, bueno, pues lo temporal sabemos que nos morimos y nada nos llevamos, pero nadie me quita lo vivido y lo gozado. Pero pues la Biblia dice que también es temporal y es pasajero. ¿Por qué? Porque al final acarrea consecuencias serias. Dice el primer libro de Juan, capítulo 2, verso 17, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, y Santiago 4:14, donde ya leímos hace rato, que nos recuerda que la vida es pasajera. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, el Nuevo Testamento sí nos habla de que este mundo es pasajero. Y en primer lugar nos recuerda que la vida es temporal, para recordar respecto a lo temporal que somos nosotros aquí terrenalmente y todo lo que pudiéramos obtener, tanto material como placer. Segundo lugar, la creación presente está marcada también por una frustración. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que ahí en Romanos 8:20 dice que la creación misma gime con dolores de parto, esperando su redención. Entonces vivimos en una realidad temporal que al final pues también espera su redención. Entonces vean cómo el pecado también afecta todo lo que la misma creación. En tercer lugar, los cristianos son mencionados como peregrinos. Ya en la carta de los Hebreos leíamos, primera carta de Pedro 2:11, Filipenses 3:20 también nos recuerda que nosotros pertenecemos a otro reino. Estamos de paso aquí en esta tierra. Entonces, cuando nosotros avanzamos en nuestro día a día, debemos de recordar que se puede decir, nuestro esquema o nuestros objetivos no deben de ser de acuerdo a lo terrenal, ¿no? Sino debe de trascender, ¿no? Con esto no debemos de descuidar tampoco pues que hay que pagar facturas, ¿no? Que recuerden que a los tesalonicenses, si no estoy mal, Pablo les dijo, ¿no? Oigan, pues el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué? Porque muchos decían, el Señor ya viene y se subían a las azoteas ahí nada más a esperar al Señor. Entonces, en realidad, ese no es la idea. Entonces, es importante tener presente que todo creyente puede disfrutar el bien de Dios. Tú puedes disfrutar el bien de Dios, lo que Dios te da, pero no debes de construir tu identidad y tu esperanza en las cosas terrenales. No lo construyas en eso. Nuestra esperanza no está, o nuestra personalidad no está, identidad sobre todo en lo que tú tienes. Porque muchas veces, eh, según nosotros nos hacemos de una reputación o de un nombre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que tú tengas, ¿no? Vales. Así es como mide la sociedad, ¿no? De acuerdo a lo que tiene fulanito, vale, ¿no? Y ahorita en el mundial tú lo puedes ver, ¿no? Tantas personas, pues con alto nivel económico, pues ahí los traen, ¿no? Hasta los enfocan y mira, ahí está fulanito y el otro y pues como tienen mucho dinero, pues entonces pues reciben, ¿no? Ciertas atenciones. Pero nosotros debemos de recordar en este sentido que nuestra identidad no debe de estar puesta en lo que podamos tener aquí, sino en Dios. Y en cuarto lugar, se nos exhorta a no poner nuestra esperanza entonces en cosas temporales. Y ya para ir hacia el final, la pregunta a todo esto es, ¿dónde debe estar puesta nuestra esperanza? ¿Dónde debe estar puesta nuestra esperanza?
Hermanos, ciertamente nosotros como cristianos podemos estar atravesando situaciones difíciles en nuestra vida, ¿no? Una enfermedad, un problema familiar, ¿no? Problemas económicos, el trabajo. O sea, hay muchas cosas que afligen el corazón del creyente, porque nosotros como cristianos estamos en un mundo caído y esas mismas aflicciones que están sobre los incrédulos también están sobre nuestras vidas. Dios ahora sí que al darnos un corazón nuevo, no nos sacó del mundo y nos metió en una cúpula de hierro para que nada nos acontezca. No, nos dejó igual que el incrédulo. Ahora sí que expuestos, pero ahora sí que con el cuidado de Él a todo lo que pueda venir de este mundo caído. Entonces, esa es nuestra esperanza por el momento, ¿no? En el sentido de que tenemos un Dios que cuida de ti, que guarda de ti, y también nuestra esperanza en esa gloria futura que viene a nosotros. Entonces, como decía Pablo, esta leve tribulación, ¿no? Imagínate, ¿por qué uno puede decir de esa manera esta leve tribulación? Porque sabe que no se compara con todo lo que ha de venir hacia nosotros, hermano. Y ya cuando atraviesas esta situación que te está afligiendo y volteas atrás, a veces hasta decimos, uy, ¿y por eso estaba tan afligido? ¿No? Porque ya como que salimos de esa situación y ya empiezas a mirar, sobre todo, a mirar de una manera clara la situación, pero más que todo ves el resultado de lo que produjo en ti, ¿no? Esa cercanía más de Dios, ese crecimiento en tu vida, en confianza en Dios, esa madurez en tu vida, ¿no? Donde dices, uy, yo pensé que no iba a pasar esta situación, pero ahora manifiestas un carácter diferente, ¿no? Manifiestas una madurez en tu vida diferente. Entonces, es ahí donde nosotros podemos enfocar que ciertamente Dios permite que atravesemos situaciones complicadas, pero en medio de eso Él ha prometido estar con nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados, Señor, en esta noche venimos delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, que estamos en un mundo caído, en este mundo, Señor, en el que también nos vemos afectados por la maldad del mundo, por las aflicciones, Señor, de este mundo propiamente caído, sin tu gracia, con personas con corazones realmente no regenerados, Señor. Situaciones incluso naturales, Padre. Pero el día de hoy, Señor, reconocemos que en medio de toda esa situación compleja que aflige nuestro corazón, en medio de toda esta situación, Señor, no somos, no estamos huérfanos. Tenemos un Padre que cuida de nosotros. Tenemos un Dios que cuida nuestro corazón, que cuida nuestra vida. Y hoy, Señor, podemos salir confiados de que a pesar de que puede seguir la aflicción sobre nosotros, sabemos que tú tienes el control de todo eso, Señor. Ayúdanos a aprender a disfrutar el bien que tú has dado a cada uno de nosotros, pero al lado tuyo, Señor. Ayúdanos a entender que desligar todo lo que tú nos has provisto en este bajo del sol, sin ti no satisface, Señor. Ayúdanos a recordar que nuestra dependencia de ti debe ser constante, que el éxito no nos define, que la abundancia no debe de proveernos una identidad. Ayúdanos a tener presente, Señor, que todo lo que corresponde debajo del cielo y debajo del sol es pasajero y es temporal. Ayúdanos, Señor, a tener presente que solamente la vida y las cosas encuentran sentido cuando nuestra relación contigo, Señor, está alineada. Nos encontramos en esa permanencia, en esa comunión. Y el día de hoy, Padre, tú conoces las aflicciones de nuestro corazón.
Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Y es por eso, Padre, que venimos a acudir delante de ti. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra voluntad, en el sentido de que no podemos cambiar las cosas, pero sabemos, Señor, que no están fuera de tu alcance. No están fuera de un Dios que lo llena todo. No está fuera de ti, Señor. Cualquier situación que puede estarnos afligiendo. Señor, estas aflicciones que llegan a nuestra vida, delante de ti, Señor, no es nada. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad en medio de la situación por la que estemos atravesando, a responder de una manera correcta, Señor, que glorifique tu nombre. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a cuestionar de una manera correcta las cosas que nos puedan estar ocurriendo, Señor. A mirar las cosas desde una perspectiva bíblica y no solamente terrenal, Señor, en el que pudiéramos manifestar incluso queja delante de ti por lo que estemos atravesando. Ayúdanos, Señor, a poder presentar un corazón dispuesto, un corazón agradecido en medio de la dificultad, un corazón, Señor, que manifieste contentamiento con lo que tú nos has provisto, Señor, sea mucho, sea poco. Ayúdanos, Señor, porque la bendición y la que prospera es la tuya, Señor. Padre, que mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que estén atravesando por una situación complicada en su vida, te ruego que tú les fortalezcas, Señor, que tú traigas ánimo, que tú alientes su vida, su alma, su espíritu. Señor, que tú les des sabiduría para poder desenvolver o poder tomar las mejores decisiones. Tú dales sabiduría, Señor, espiritual. Guíalos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, en tu palabra, Señor, a alinearse, Señor, en cada decisión a lo que tu corazón desea, Señor. Padre, fortalece la vida espiritual de mis hermanos, su vida emocional, Señor. Dales conforme a su necesidad, Padre, porque solo tú eres el que puedes dar y llenar. Solo tú eres el que puede obrar a favor de nosotros, Señor, porque no hay nada difícil para ti, Señor. Ayúdanos a ver el propósito detrás de esta aflicción. Ayúdanos, Señor, a aprender, Señor, que lo que le da sentido a nuestra vida, lo que le da propósito a nuestra vida, no es quién somos o quién podemos llegar a ser o qué pudiéramos llegar a tener o lo que tenemos, sino lo que le da sentido a nuestra vida y propósito es con quién estamos. Señor, que solamente a través de ti podemos tener una correcta relación con las cosas terrenales y pueden trascender, Señor. Ayúdanos a que todo lo que tú nos has dado, poder usarlo para tu gloria y de esa manera, Señor, pueda tener sentido tanto esfuerzo y tanto sacrificio, Señor. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.